No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos divoxradio.com. Bueno, y vamos a comenzar la entrevista de hoy. Tenemos ya acá a nuestro invitado, Jorge Guibert, si lo pronuncié bien, me corrige si es que no. Jorge, te agradecemos estar acá con nosotras. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, y como decíamos en la introducción, hemos estado conversando de los distintos, quienes están detrás de los programas o de los que están armando los programas de los candidatos presidenciales, porque nos interesa mucho cuál va a ser el rol que están relevando dentro de lo que es ciencia, tecnología e innovación, y específicamente si tenemos algo en relación al desarrollo económico, qué se está considerando para la minería, para la energía. Y este es un diálogo que es bien directo en términos de la conversación, lo que tengamos definido. ¿Qué tal si partimos? Bueno, Jorge, tú eres facilitador del ámbito de ciencia y tecnología del programa de Yanna Proboste, y nos gustaría saber cómo están pensando esto, si ya lo están trabajando, si se armó un equipo, cuáles son los lineamientos que tienen. Sí, mira, la verdad es que el concepto mismo de IYU es interesante porque significa comunidad, y la verdad es que lo que hemos estado haciendo es conversando con distintos actores de la realidad científica y tecnológica y de la innovación en el país para generar, ¿no es cierto?, un levantamiento de cuestiones prioritarias. Y quiero decir esto porque efectivamente a mí me da la impresión de que hay dos grandes, por así decir, escuelas en digamos, en este ámbito, ¿no? Es decir, toda la gente que está preocupada de la política científica y tecnológica, que está vinculada, pero no necesariamente es lo mismo que el desarrollo científico y tecnológico, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos por una parte una historia, digamos, de una suerte de política científica que se remonta con CONICYT, pero que en realidad responde más bien a la demanda corporativa de la comunidad de investigadores chilenos, y que ha sido así desde la época de Vannevar Bush en la Norteamérica de los años 50, y que después fue replicada en las distintas comisiones de ciencia y tecnología de América Latina, partiendo por el CONICET en Argentina. Entonces, y esa política científica y tecnológica, la verdad es que a veces tuvo muy poco de política pública, en el sentido de una política que está orientada al desarrollo económico, social, cultural del país, es decir, orientado a la sociedad. Por lo tanto, creo que una primera cosa que nosotros hemos tratado de hacer es más bien rescatar una orientación de política pública en ese sentido. Es decir, obviamente que la comunidad de investigadores, por la naturaleza del quehacer científico y a veces del quehacer tecnológico, tiene mucha libertad, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros hemos visto es que efectivamente las comunidades científicas donde marcan la diferencia en aquellos países donde se define como una política pública y altamente planificada. Estoy pensando, por ejemplo, en los planes quinquenales de Israel o la experiencia ya más conocida de Corea, de las décadas anteriores. Entonces, creo que estas conversaciones que hemos establecido en el IYU tiene que ver precisamente con esta orientación, ¿no? De cómo ponemos la ciencia y la tecnología al servicio de la comunidad, del pueblo chileno, obviamente sin excluir a las comunidades científicas, pero también pasándole la pelota en términos de las responsabilidades. Es decir, acá básicamente la política se ha orientado bajo un supuesto, que la ciencia y la tecnología es beneficiosa per se. Y la verdad es que lo que muestran los estudios, por lo menos los míos, es que eso redunda en un incremento de la reputación científica de la comunidad de investigadores y también del bolsillo de los investigadores, ¿no? Y por lo tanto, esta élite, ¿no?, que uno podría homologar también con la élite empresarial o con la élite política, tiene que pagar de alguna forma
un costo, ¿no es cierto?, por así decir, o tiene que pagar un peaje. Y ese peaje es que el conocimiento y la actividad que se desarrolla tenga algún tipo de utilidad social muy, muy visible y muy, muy concreta. Entonces, ese es como lo que hemos estado haciendo. Y desde el punto... Dale, Pam, dale. No, que es curioso el punto de vista, dado que todos los científicos principalmente están albergados en una institución pública como la universidad pública que tenemos. Es curioso. No lo creas tanto, fíjate. Por ejemplo, la verdad es que el sistema de educación superior chileno, bueno, es muy heterogéneo, ¿ya? Y las universidades públicas, en general, no quiero menospreciar el trabajo de nadie, se trata de hacer lo más que se pueda, pero por cuestiones de Contraloría, por cuestiones presupuestarias, la verdad es que están en una suerte de letanía, salvo la Universidad de Santiago y la Universidad de Chile. El resto del sistema público de universidades, la verdad es que es bastante deficitario en un montón de ámbitos. Y por el contrario, tenemos un montón de universidades privadas que son muy buenas y que tienen las posibilidades por la, digamos, maniobra, el margen de maniobra amplio que tienen en términos de contrataciones, proyectos, etcétera, ¿ya? Tienen la posibilidad de capturar a las élites científicas, ¿no? Recientes, ¿ya? Yo creo que en los últimos años, en particular desde lo que fueron las becas Chile, prácticamente se duplicó o un poco más se dobló la capacidad científica y tecnológica del país, con todos los nuevos becarios que volvieron del extranjero, ¿no? Pero también de muchos que se integraron en los programas de posgrado de las universidades chilenas. Y esa oferta ha sido básicamente capturada por el sistema más bien privado, aun cuando naturalmente que también ha provisto de un contingente importante a las universidades públicas. Pero en general, cuando tú miras el sistema, tú dices, bueno, el 80 y tanto, el 90% de la actividad científica se hace en las universidades. Y sin embargo, por ejemplo, del presupuesto global del Ministerio de Ciencia orientado a actividades de investigación, una parte más pequeña se destina, ¿no es cierto?, a las universidades a través de los proyectos, por ejemplo, Fondesit u otro tipo de proyectos. Y la mayor parte se destina a los centros de excelencia. Y los centros de excelencia, desde, digamos, nuestra mirada, en realidad contribuye de manera algo indirecta a lo que es el desarrollo nacional, porque está tremendamente capturado por las agendas de investigación de los países del norte. Por lo tanto, ahí hay algo que se puede mejorar mucho. Hay un planteamiento que tiene que ver con lo que es la cooperación internacional, donde esto, digamos, lo digo yo, no lo dice, digamos, el programa de Yanna Proboste, que está en construcción, ¿no? Por esta misma naturaleza, digamos, de la metodología que estamos empleando, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que efectivamente el triángulo de la cooperación internacional en ciencia y tecnología debe ser, por una parte, digamos, el nodo, ¿no es cierto?, nacional y el nodo internacional sur-sur, ¿ya? Es decir, cooperación con países de capacidades más o menos similares. Por ejemplo, Argentina, Brasil, México. Y obviamente un tercer nodo que sería un país central donde realmente puede haber, ¿no?, un superávit de capacidades y know-how y conocimiento en general, ¿no? Qué sé yo, Francia, Inglaterra, etc. Pero cuando tú solamente haces cooperación internacional entre norte-sur, habitualmente las agendas quedan definidas por los actores que tienen un involucramiento mayor en el presupuesto. Por lo tanto, las investigaciones tienden a tributar poco a lo que son, por ejemplo, la economía local o la cultura o la misma ciencia y los problemas científicos locales. Entonces, creo que por ahí hay muchas cosas que se pueden redefinir y que hay que profundizar. Pero eso tendría un efecto, Jorge, o al menos hay un trade-off ahí, si tú dices investigar más a lo pertinente, a lo local, o atendiendo los problemas locales,
Eso, por otro lado, cuando las exigencias de las universidades y los rankings tienen que ver con índices de impacto, tú buscas otro tipo de investigación, y las alianzas internacionales a nivel norte también las buscas porque quieres extender o llegar a la frontera del conocimiento, porque si no te quedas en espacios de conocimiento que están como en el mismo nivel. Entonces, ¿cómo se va a conjugar todo eso? Porque yo creo que ahí hay distintas miradas, ¿cierto? No, ese es un problema grande, porque como tú bien dices, y haciéndome cargo, digamos, del carácter quizás un poco bipolar, digamos, de la psicología del chileno, hemos tendido por una parte a irnos de un extremo al otro. Y, digamos, en los últimos 20 años saltamos del extremo en que yo, por ejemplo, autoeditaba un libro y eso era muy, muy valorado y muy, muy bien considerado, al extremo de que lo único que vale es una métrica instaurada por la OCDE, donde el Q1, el Q2 y otras, digamos, terminologías y jergas son las que están dominando. Entonces, creo que como la realidad de las comunidades científicas chilenas es muy heterogénea, yo creo que hay que distinguir distintas cosas. Por ejemplo, yo no estoy tan seguro que las agendas de investigación de los astrónomos que trabajan en Chile, donde hay muchos extranjeros, yo no estoy tan seguro que sea tan prioritario, ¿ya? Pero es indudable que se hace un aporte a lo que es el conocimiento científico, por así decir, de la humanidad, importante, ¿no? Por el hecho de las instalaciones que tenemos y que son únicas. El cómo se negoció el que Chile brinde, ¿no?, este espacio, da la impresión de que suena un poco a como nosotros nos hemos manejado, digamos, con los recursos naturales mineros, es decir, con extremada generosidad, ¿ya? Para decirlo en términos elegantes, y no meterme, digamos, en la pata de los caballos, digamos, de lo que es la política, digamos, de los tributos, royalty, etc. Pero entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer ahí? Se han hecho cosas interesantes. Por ejemplo, hay un fondo que bueno, no es tan grande, pero que está ahí, ¿no?, que tiene que ver con el desarrollo de equipamiento e infraestructura, orientado al trabajo de la astronomía. Pero esto también permite el desarrollo de otras disciplinas, ¿no? Se está hablando mucho hoy en día de la astroinformática, y que es un derivado, ¿no es cierto?, de ese programa y de esta orientación, que es positiva. Pero en otras líneas, por ejemplo, yo soy sociólogo, entonces en muchas áreas, digamos, de, por ejemplo, la economía o las ciencias sociales en general, tú estás trabajando con conceptos que son extremadamente propios de más bien una subcultura académica, por ejemplo, londinense o neoyorquina, ¿ya? Y a lo mejor estás poco volcado a lo que es, digamos, una orientación, ¿no es cierto?, más particular de lo que tiene que ver nuestros problemas sociales distintivos. Entonces, por ejemplo, durante el 2019 o 20, el 20, ¿no?, en muchas revistas internacionales muy buenas se publicaron papers que tenían que ver con el estallido social, porque era un fenómeno muy interesante a nivel internacional. Pero, por ejemplo, hay otras cosas que nosotros, digamos, tenemos como problemas sociales, donde esa visibilidad no está en esa revista. Entonces ahí surge el dilema. Bueno, voy a investigar esto, que es importante conocerlo en profundidad, o bien voy a subordinarme a lo que es una línea editorial de otro tipo, digamos, de revistas y en particular, digamos, de las transnacionales de la, digamos, de la información científica como Elsevier, etc. Entonces, ahí tú tienes que tomar ciertas decisiones. Y nosotros dentro del programa hemos optado por tratar de hacer esa ecuación, ¿no? Es decir, evidentemente que nadie quiere, y me imagino que ningún programa de gobierno
quiere impedir que algún científico chileno se gane un premio Nobel o algún premio importante, la medalla Fields, etc. Obviamente que no. Pero por otro lado también uno dice, ¿cuál es la utilidad como bien público que produce la ciencia chilena? Y ahí hay muchas interrogantes. Entonces creo que hay que mirar bien, digamos, para dónde tenemos que mover el timón en términos de los incentivos. Amén, ¿quieres hacer una pregunta? Porque nos quedan 2 minutos para terminar este bloque. No, me dejaste preocupada. Me dejaste preocupada porque no sé si sea tan bueno, porque me preocupa primero que o sea, quiero interpretar bien tus palabras. Tú, lo que me estás diciendo es que la ciencia no ha contribuido a un bienestar social lo suficientemente en forma sólida como para que sea evidente. Eso es lo que me estás diciendo. Y me lo estás diciendo en pleno COVID, con todo lo que hemos visto, con todo el esfuerzo, con todas las capacidades que hemos desplegado a nivel de territorio, ¿no es cierto?, a nivel nacional, que me llama profundamente la atención. Todo lo contrario, creo que tenemos una red impresionante de científicos que son capaces de intercomunicarse para resolver un problema tan de alta importancia como es en términos de bienestar o calidad de vida, como es una vacuna, a tal punto Claro. que tuve, entonces, no sé si tú esto lo hubieses podido hacer mágicamente sin tener ninguna capacidad detrás. Yo creo que no, yo creo que si hemos podido avanzar de la forma que lo hemos hecho es por el nivel de profesionales, por el nivel de científicos, por la capacidad de las universidades, porque hemos llegado a tener un ecosistema súper maduro como para ir incluso a formar, a mi juicio, ya una nueva industria, como es la industria del conocimiento, y que aporte directamente a una economía de conocimiento que es la única herramienta que nos va a llevar al desarrollo. Entonces, no visualizar esa capacidad hoy día y cómo está la ciencia siendo utilizada todos los días para mejorar nuestro bienestar, me parece que ahí tenemos una diferencia de opinión. Tenemos una diferencia, pero que no es tan profunda, porque, digamos, imagínate lo siguiente, el país sin COVID. ¿Ya? El país sin COVID, ¿ya? ¿Ya? El país sin COVID hubiera seguido teniendo estos mismos talentos que tú mencionas y que existen, ¿no es cierto? Tenemos una comunidad de investigadores activos bastante grande, más o menos 12.000, 13.000. Sin embargo, ese talento tiene que ser direccionado. Y la emergencia sanitaria permitió empujar, ¿no es cierto?, políticamente y socialmente ese talento para que rindiera los frutos. Pero sin COVID, es decir, sin este empuje, sin este direccionamiento, yo dudo que se hubieran, digamos, producido todos estos aportes a la crisis sanitaria que la comunidad científica hizo. Entonces, lo que yo estoy planteando... Pero perdona, pero es que el COVID aceleró muchos procesos, no solo el visibilizar el que tenemos capacidades de ciencia, que tenemos buenos laboratorios, que hay, ¿no es cierto?, buenos científicos que son capaces de monitorear, instalar capacidades genómicas así de rápido para poder traquear, etcétera. O sea, son innumerables los desarrollos. Eso visibilizó nada más. No aceleró que los científicos se convirtieran espontáneamente en algo mucho mejor. Eso solamente visibilizó las capacidades que tenemos. Ahora, si lo que tú... Sí. Que mi punto no son las capacidades. Digamos, las capacidades están ahí. El punto está que cuando tú haces política, tienes que direccionar esas capacidades o tienes que generar los incentivos para que rindan fruto. Y el fruto naturalmente no es el paper. ¿Cuál es el objetivo más importante que debería cumplir? Hay básicamente
Sí, mira, hay básicamente dos tipos de orientaciones, como tú puedes medir el impacto de local de investigación científica. Uno es lo que plantea el FMI y la OCDE, y lo otro es lo que plantea la UNESCO. Lo que plantea la UNESCO es que la ciencia y la tecnología tienen que estar al servicio de la economía, la sociedad, la educación, la cultura, ¿ya? Y eso se hace cuando tú logras transferir de alguna forma ese conocimiento, ese know-how, en términos muy concretos, a la sociedad. Con el presupuesto, ¿no es cierto?, que históricamente ha tenido, ¿ya? Te voy a dar un dato que es sintomático de lo que estoy hablando. Por ejemplo, dejando muy fuera el tema, digamos, del manejo económico, ¿no?, de la República Argentina. La verdad es que durante el kirchnerismo, el presupuesto de ciencia y tecnología fue de un aumento de un 400%, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, se puede ver en el cómo hay un conjunto, digamos, de situaciones de innovación y de producción, ¿no es cierto?, científica y tecnológica en la Argentina hoy, que no estaban hace 10 años atrás. Entonces, nosotros hemos tenido un presupuesto a la baja, ¿ya? El punto es, ok, lo podemos subir, ¿no es cierto? Hay distintos cálculos ahí, pero ¿hacia dónde lo vamos a direccionar? Jorge, te voy a interrumpir porque tenemos que ir a una pausa musical porque ya se nos fue el primer bloque, de hecho nos pasamos un poco. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y volvemos. Y queremos seguir en esta conversación que ha ido subiendo en energía. Este es un tema que nos apasiona con Pamela, así que vamos a esa pausa musical para volver al segundo bloque. Perfecto. Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos Divoxradio.com.